Bien, buenos días, señores. Hoy comenzamos ya el contenido de la materia de programación 2. No sin antes recordarles que ya en la plataforma ya está el cronograma oficial. También en la plataforma está el programa analítico de la materia. Algo que ustedes van a notar es que justamente el programa analítico es donde está el contenido completo de la materia, qué temas, qué unidades, qué orden. Y el cronograma está sincronizado con el programa analítico. O sea, cada tema del programa analítico está indicando qué día se va a avanzar ese tema. Y además en la plataforma les recuerdo que está también todo lo que yo les voy a mostrar en diapositivas. Esas lecciones también están en la plataforma. Les recuerdo que en la plataforma van a encontrar las lecciones, el programa analítico, el cronograma, la bibliografía y las tareas, ¿no? Sobre todo las tareas, eso es lo que van a encontrar en la plataforma, eso se va a quedar. Es cierto que la próxima semana ya estamos pasando clases presenciales, pero en la plataforma va a ser todo el tema de las tareas y las lecciones, todo lo que yo les muestre con diapositivas o que yo haga, lo van a tener ustedes ahí en la plataforma. Lo único que no va a estar en la plataforma es la resolución de ejercicios, ¿no? Esa es la parte práctica. Esa es la que ustedes van a hacer junto conmigo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el aula. Bien, comencemos. Ahora les voy a mostrar, a ver, por aquí están. Bien, la unidad número 1 es el tema de recursión. Y les comentaba ya antes, la recursión es una técnica de programación de algoritmos. Entonces, que nos quede claro por ahí, técnica de programación de algoritmos, no para hacer programas, sino solamente para hacer algoritmos. Con algoritmos ya es que luego hacemos programas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a recordar, les decía, una de sus tareas de ustedes era repasar el principio de inducción completa. Es una técnica de demostración de teoremas, el PIC, esa era su tarea. Luego nosotros vamos a ver el concepto de lo que es recursión, vamos a ver el procedimiento que se sigue para poder hacer, esta técnica tiene un procedimiento. Algo que nos tiene que quedar claro en el ámbito de la ciencia es que todo lo que tiene que ver con ciencia siempre tiene un procedimiento. No importa si es ingeniería, no importa si si va a ser abogado. Todo tiene un procedimiento. Un procedimiento es, todo tiene, nosotros diríamos un algoritmo, ¿no? Por definición, un algoritmo es la secuencia de pasos a seguir para resolver un problema, ¿verdad? Entonces, pero en la vida real, todo lo que es profesional tiene un procedimiento, tiene un algoritmo, tiene una secuencia de cosas que hacer para realizar una determinada tarea. Todo tiene una secuencia de cosas. Entonces, los abogados tienen un procedimiento, le llaman procedimiento civil, procedimiento penal. Nosotros también tenemos un procedimiento para cada cosa que vamos a realizar. Entonces, esa es la gran diferencia entre el trabajo profesional contra el trabajo no profesional. El no profesional sugiere haga como pueda, digamos, ¿no? O como decimos comúnmente por acá en Santa Cruz, a la que te criaste, ¿verdad? Algo así. Entonces, el método a la que te criaste también lo llamamos el método de la chichada por acá. Entonces, ese método lo más probable es que lo lleve a hacer algo mal. Lo más probable es que salga mal. Pero si siguen el procedimiento, entonces lo más probable es que la cosa salga bien.
Entonces, ese asunto es el que tienen que tomar en cuenta. Para todo hay un procedimiento. Tenemos 3 unidades y vamos a hacer un procedimiento de cómo se hace cada una de estas cosas. Bien, eso es lo que dice justamente ahí, ¿no? Procedimiento para escribir algoritmos recursivos, ¿no? Eso es lo que tienen que recordar y eso es lo que vamos a hacer durante toda la unidad 1. Ahora, ¿cómo vamos a hacer estos ejercicios? Vamos a practicar la técnica con números, con cadenas, con vectores y con matrices. Así es como vamos a proseguir, ¿de acuerdo? Y las lecciones están justamente en base a esto. La lección 1, la lección 2, la 3, la 4, la 5 se refiere justamente a eso. Claro que luego hacemos énfasis en cada uno de los temas. Comenzamos entonces recordando el principio de inducción. Esto es estructuras discretas, ¿no? Matemática discreta, INF 119 o como quieran recordar. Comencemos con el término proposición. Una proposición, por definición, es una oración de la que se puede decir que es falso o verdadero, ¿no es cierto? Eso nos acordamos bien. Ejemplo de proposiciones, acuérdense que en proposiciones en matemática discreta usamos variables que se asocian a una oración. Generalmente esas variables se llaman P, Q, R, si se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, P, la proposición P corresponde a la oración hoy es lunes. Y decimos es una proposición porque podemos decir si eso es falso o es verdadero. En todo caso es falso, ¿no? Porque hoy es jueves. La proposición Q equivale a la oración está lloviendo. Y parece que el día de hoy nada que ver, ¿no? Eso también es falso. Pero otro día eso era verdadero. Entonces, por ahí tenemos el valor de verdad. El valor de verdad de una proposición es la valoración de esa proposición. Como dijimos antes, la proposición es una oración, y eso no hay que olvidar, una oración. Una proposición no es P ni Q, es una oración de la que podemos decir si eso es falso o verdadero, en general. Ahora, en matemáticas, para acortar cosas, lo asociamos con variables. En el caso de la matemática discreta, las oraciones las podemos asociar a variables, como por ejemplo la oración hoy es lunes está asociada a la variable P. Y de estas oraciones particulares, denominadas proposiciones, si bien está asociado no es asignado, que no es lo mismo, si bien está asociada a una oración, a una proposición, lo que manejamos en programación es el valor de verdad de esa proposición. En el caso de, por ejemplo, en el caso de P, el valor de verdad de P es falso. El valor de verdad de Q también es falso, ¿no? En este momento, ¿no? Porque en otro momento eso puede ser verdadero, pero justo ahorita eso es falso. Bien, eso es solamente para recordar. Luego tenemos el término esquema proposicional. Un esquema proposicional es justamente algo parecido a lo que vimos hace ratito. Es una oración también, solo que en esta oración hay una variable. Claro que pueden haber 2 o más variables, pero concentrémonos en lo esencial. Por ahora, un esquema proposicional es una oración en la que hay una variable y esa variable se puede reemplazar por su dominio. ¿Se acuerdan que en matemáticas las variables tienen un dominio? Igual que en programación. Solo que en programación también le llamamos variable, pero al dominio le llamamos tipo de dato, ¿no es cierto? Pero se refiere básicamente a lo mismo. Por lo tanto, cuando reemplazamos esa variable del esquema por un valor del dominio de esa variable, aquí es importante, no puedo reemplazar la variable por cualquier cosa, sino por un valor de su dominio, esa oración se convierte en una proposición. Por ejemplo, y ahí vean ustedes la forma, las proposiciones, asociamos variables proposicionales PQR con oraciones. En esta ocasión,
el esquema proposicional se lo describe de esa forma, con variables también, pero con letras mayúsculas. Y entre corchetes, la variable de esa proposición. Por ejemplo, ahí tenemos el esquema P1. En vez de poner PQR, yo le puse P1, P2, P3, P4. En el esquema P1 de X, así es como se dice, ¿no? P1 de X está asociada a la oración 4 es mayor que X. En esa oración hay una variable. Entonces, si analizamos la oración, por sí mismo no es una proposición porque no puedo decir si eso es falso o verdadero. 4 es mayor que X no puede ser ni falso ni verdadero. En todo caso es inconsistente porque un número no puede ser mayor que una letra. ¿No es cierto? Pero en esa oración que hay una variable, ¿no es cierto? Esa variable tiene un dominio asociado. Ahí hay una oración con una variable y esta variable tiene un dominio asociado. Ahora, y lo mismo, en el esquema P2 hay P2 de N, hay otra oración con otra variable. La variable puede estar al final, al comienzo, al medio, donde sea. Y en el esquema 3 hay una oración mucho más larga todavía. La suma de los primeros n números naturales es igual al producto de n por su sucesor dividido entre 2, ¿no? Es mucho más largo. Y en ese caso el dominio pertenece a los naturales, al conjunto de los números naturales. O sea que el dominio puede ser un conjunto finito, pero también podría ser un conjunto infinito, el dominio de la variable proposicional. Aquí se llama variable proposicional, la variable que viene dentro del esquema proposicional. Y el esquema 4, por ejemplo, dice x es mayor que 5, con otro dominio. Ahí tenemos 4 esquemas proposicionales. No nos olvidemos, un esquema es una oración y en esa oración existe una variable que tiene un dominio, de manera que si sacamos la variable y lo reemplazamos por uno de sus valores de su dominio, ese esquema se vuelve una proposición. Volviendo al ejemplo 1, sacamos esa x y lo reemplazamos por cualquier valor de ese dominio. Su dominio son los valores 1, 2, 3 y 4. Digamos que lo reemplazo por 2, entonces la oración diría 4 es mayor que 2. Y eso sí podemos decir si es falso o verdadero, ¿no? Puede ser falso, no importa el valor de verdad. Si me puedo preguntar si es falso o verdadero, entonces eso es una proposición. Entonces, un esquema es una especie de plantilla, si quiere, ¿no? Para crear proposiciones. Hay que verlo de ese lado. El esquema es una oración plantilla con la que se puede generar un montón de proposiciones. Volviendo al ejemplo del esquema P1 de X. En ese esquema se pueden generar 4 proposiciones. Una sería 4 es mayor que 1. La segunda, 4 es mayor que 2. La tercera, 4 es mayor que 3. Y la cuarta, 4 es mayor que 4. Fíjense que del esquema 1 puedo sacar 4 proposiciones. Puedo tener un conjunto de 4 proposiciones. Y cada una de ellas puede ser falsa o verdadera. En el esquema 2 se pueden tener 5 proposiciones. 3 es menor que 5, 4 es menor que 5, 5 es menor que 5, 6 es menor que 5 y 7 es menor que 5. Se puede generar 5 proposiciones. En el esquema 3 se pueden generar infinitas proposiciones, porque como su dominio es el conjunto de los números naturales, entonces puede decir la suma de los primeros, un número natural es igual al producto de 1 por el sucesor, y así, ¿no? Con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, hasta el infinito. Después, en este caso, el esquema 3 nos va a generar un conjunto de infinitas proposiciones. El esquema 4 finalmente es un esquema que nos va a generar 4 proposiciones. Entonces, un esquema es un generador de proposiciones. De ese
más o menos por ahí tendríamos que verlo. ¿Okay? Ahora, en matemática, una cosa interesante de la matemática es que las oraciones se pueden escribir mediante simbología. O sea, la matemática introduce símbolos para dos cosas elementales: hacer que la oración sea mucho más cortita, y lo segundo, que se puedan aplicar propiedades a esas oraciones. Entonces, fíjense, esos 4 esquemas proposicionales, esas 4 oraciones, están escritas en prosa, y esas mismas 4 luego las escribimos acá en, usando la simbología matemática. Dice lo mismo. Fíjense en el 1, dice 4 es mayor que X, y aquí lo leemos exactamente igual, ¿no? 4 mayor que X. Entonces, los esquemas proposicionales se pueden representar matemáticamente. No todo, por supuesto, ¿no? Porque hoy está lloviendo, como lo ponen en simbología matemática, ¿no es cierto? No todo. Pero sí hay muchas cosas que los podemos escribir o usando simbología matemática. Y ahí tienen exactamente las mismas 4 oraciones escritas en notación matemática. Particularmente la 3 es la más interesante, miren. Si pueden leer, dice 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta un número cualquiera n es igual a n. Y aquí es lo que necesito que entiendan, y así deberíamos entender la matemática en general. Es la parte conceptual es la que tienen que entender, no la literal, no la literal. Conceptualmente, lo que decía acá dice la suma de los primeros n números naturales. Entonces, aquí, ¿cómo lo tenemos eso? Desde 1, ¿no? 1, 2, 3, estos son los números naturales, ¿no es cierto? Y están sumados 1 más 2 más 3, y así sucesivamente hasta n. N es un número cualquiera, puede ser 10, 20, 100, 1000, 1.000.000, infinito, lo que quieran. Entonces, sumar numeritos de 1 hasta un número cualquiera, esa es la parte conceptual de ese esquema, dice que sumar todos los numeritos naturales desde 1 hasta un número cualquiera, dice, es igual, y ahí aparece el símbolo matemático, es igual. ¿A qué cosa es igual? Al producto, a multiplicar, en otras palabras. ¿Qué cosa? El último numerito, y ahí está el último, por el sucesor de ese numerito. Matemáticamente, el sucesor de n es n más 1. El predecesor de n sería n menos 1. Entonces, ese es igual a sumar el último numerito por el sucesor, a multiplicar, dice, ¿no? El producto del último numerito por el sucesor. Y todavía eso dividido entre 2, ¿no? Por su sucesor dividido entre 2. Y esto es para todos los números naturales. Particularmente el esquema 3 lo que está planteando es una ecuación, en otras palabras. Y toda ecuación, ¿cómo lo entendemos las ecuaciones? Conceptualmente hablando. Entonces, una ecuación, que es donde aparece el símbolo de igualdad, nos está diciendo que el resultado que se genere haciendo lo que está al lado izquierdo, que en este caso es sumar, puro sumas, ese mismo resultado se puede obtener haciendo lo que está a la derecha. O sea que una suma, una multiplicación, o sea, con 3 operaciones se resume todas las sumas que están en el lado izquierdo. Claro, entonces, de entrada esto no es igual, porque lo que está a la izquierda con lo que está a la derecha no es igual. Pero ese simbolito no significa que sean iguales. El simbolito significa que el resultado que se va a generar con lo que se haga en el lado izquierdo es exactamente el mismo resultado que se va a obtener haciendo lo que está en la derecha. Eso significa para nosotros en matemáticas un símbolo de igualdad. O eso es lo que significa en todo caso las ecuaciones. Una ecuación significa que lo que haga al lado izquierdo nos va a dar un resultado, y si lo
hago la parte de la derecha, voy a obtener exactamente el mismo resultado. De entrada nos está dando que hay dos formas de obtener el resultado. La del lado izquierdo y la del lado derecho. Generalmente lo del lado izquierdo es el camino largo y lo del lado derecho es el camino corto. A eso que está en el lado derecho se le denomina también teorema. Un teorema no es más que una fórmula resumida. Esa es la idea de una fórmula en todo caso, ¿cierto? Una fórmula para obtener un resultado que de otra manera sería largo de obtener ese resultado. Pero esta fórmula está sujeto a demostración, es decir, no es que yo me invente unas operaciones y ya digo esto es así. De hecho, en realidad sí, digamos, ¿no? A veces uno analiza una realidad y dice, pero esto lo podría obtener con esta formulita. En matemática, cuando me invento una fórmula y pruebo que funciona para algunos casos, tiene un nombre eso, ¿no? Y yo tengo que poder comprobar que no solamente es para unos casos, sino que funciona para siempre, para todos los casos dentro de un conjunto, porque no es también para todo, ¿no? En este caso, esta fórmula de n por n más 1 sobre 2 es para cualquier valor de n que pertenezca a los naturales. O sea, esto no me sirve para números reales, esto no me sirve para quebrados, esto no me sirve para otra cosa que no sea números naturales. Entonces está enmarcado dentro de algo. Una vez que se ha demostrado que sirve para todo ese conjunto, entonces se dice que ya esto se convierte en un teorema. Entonces, un teorema es una fórmula que está demostrado que funciona para todos los casos. Ese es un teorema, ¿cierto? Bien, insisto en esto porque, como les mencioné, la técnica de recursión se va a basar en esta técnica de demostración. PIC es una técnica de demostración de teoremas. Y el teorema mejor planteado aquí es el esquema número 3. Ok, entonces estamos acá. Un esquema es una oración donde hay una variable. Esa variable tiene un dominio. Ese esquema sin un dominio no sirve para nada. Imagínense 4 mayor que X y no hay dominio. Entonces, el que lo lea se puede inventar un dominio. Yo podría inventarme el dominio de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, 4 es mayor que lunes, 4 es mayor que martes, quién sabe, ¿no? Eso está no entendible. No puedo decir si eso es falso o verdadero, por lo tanto no es proposición. Y si no es proposición, entonces eso no es un esquema proposicional. Entonces nos tiene que quedar claro que en un esquema puede convertirse en proposición. Si no se puede convertir en proposición, no es esquema. Todo esquema debe tener una variable. En realidad puede tener 2, 3 o más, pero por ahora concentrémonos en esquemas de una sola variable. Esa variable tiene un dominio. Ya sea que nos guste o no nos guste, tiene un dominio. ¿Ok? Y ese dominio es importante porque sin ese dominio no podemos tomar en cuenta esta situación. Sigamos. Ahora, una proposición, ya dijimos eso, una solita tiene un valor de verdad. Un esquema proposicional nos genera un conjunto de proposiciones. Vean ahí el ejemplo del esquema 1. Se generan 4 proposiciones, por eso está en notación de conjunto, ¿no? 4, cada elemento de ese conjunto es una proposición. Ahí está, 4 mayor que 1, 4 mayor que 2, 4 mayor que 3, 4 mayor que 4. Cada elemento se genera a partir de cada valor del dominio. Ahí está el esquema 2, y ahí está el esquema 3, que es un conjunto infinito. Miren, comenzando por 1, es igual a 1 por el sucesor, ¿no? 1 por 2, el sucesor es 2. Ahí hay que tener en el tema
de matemáticas, hay que entender la parte conceptual. Si la entienden la conceptual, lo pueden representar apropiadamente. Sumar numeritos desde 1 hasta 1, entonces 1 nomás, es igual a ese mismo numerito multiplicado por el sucesor, por eso es que aquí aparece 2. Literalmente es n más 1, pero no se acuerdan del literal, sino del concepto. Es ese numerito multiplicado por el sucesor y dividido entre 2. Si hacen esta operación, 1 por 2, 2, 2 dividido entre 2 es 1. Entonces, en el lado izquierdo está el 1, al lado derecho también. Por ahora, el lado derecho es más largo que el lado izquierdo. La segunda es 1 más 2. Es igual a ¿qué? Al último numerito, que es 2, multiplicado por el sucesor del 2, que es 3, y todo eso entre 2. Y 1 más 2 es 3, y justo ahí eso da 3, a la derecha. Y así sucesivamente hasta que 1 más 2 más 3 hasta n es igual al último numerito por el sucesor. Aquí, ¿cómo digo sucesor de n? N más 1, ¿no? Y por eso está entre paréntesis para priorizar la suma sobre la multiplicación. Dividido entre 2. Entonces, ahí está cada esquema proposicional. Un esquema, recuerden, es un conjunto de proposiciones. Cada elemento de ese conjunto está formado por reemplazar en el esquema la variable por un valor del dominio. Si el dominio tiene 4 valores, 4 proposiciones van a haber. Si tiene infinitos valores, como en el esquema 3, infinitas proposiciones tendrá ese conjunto. Ahora bien, cada proposición tiene un valor de verdad, dijimos, ¿verdad? Cada proposición tiene un valor de verdad. Un esquema, que es un conjunto de proposiciones, también tiene un valor de verdad, el esquema como tal, el conjunto. Así como cada proposición tiene un valor de verdad de manera individual, el conjunto de proposiciones que se genera a partir del esquema también tiene un valor de verdad. Solo que al ser un conjunto ya no puede estar en 2 estados, sino que más bien ahora hay 3 estados. Y esos son conocidos como válido, satisfacible y no satisfacible. Se dice válido cuando todas, pero todas las proposiciones son verdaderas. Todas, 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 todas. Si toditas son verdaderas, entonces el esquema se dice que es válido. Ahora, si de ese conjunto de alguna, por lo menos una de todo el conjunto de proposiciones, si por lo menos una proposición es verdadera, ese esquema es satisfacible. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser casi todas, todas menos una, ese esquema es satisfacible. Y finalmente el tercer estado es no satisfacible cuando ninguna proposición es verdadera. O si quieren, si todas las proposiciones son falsas, entonces el esquema es no satisfacible. Entonces, a nivel individual son 2 posibles valores, falso o verdadero, no hay un tercero. Pero en conjunto, el esquema, el conjunto se refiere, puede ser válido cuando todos son verdaderos, puede ser no satisfacible cuando todos son falsos, pero cuando hay entre falso y verdadero, no importa la proporción, ya es satisfacible. Satisfacible significa al menos una hay que es verdadero, al menos uno. Pero al mismo tiempo, al menos hay una que es falsa. O sea, tiene que haber las dos cosas, porque si solo hay de una, es válido. Si solo hay de la otra, es no satisfacible. Si hay de la uno y de la otra, entonces es satisfacible. O sea, tiene que haber de las dos para ser satisfacible. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos demostrar la validez de un esquema proposicional? ¿Recuerdan? Validez. Es válido si todas son verdaderas. Volviendo acá. ¿Cómo puedo demostrar, ¿no es cierto? Cuando los conjuntos son finitos y pequeños, no está tan difícil demostrar la validez del esquema. Si miramos en el esquema 1,
La primera es verdadera, la segunda es verdadera, la tercera es verdadera, pero la cuarta es falsa. 4 no es verdad que sea mayor que 4. Entonces, todas son verdaderas excepto una, la última. La última es falsa. Entonces, ese esquema, en conclusión, es satisfacible. Hay verdaderas y hay falsas. En realidad, todas son verdaderas excepto una que es falsa. El esquema es satisfacible. Vamos a ver el esquema 2. A ver, me ayudan ustedes. El esquema 2, en base a lo que dijimos, ¿será que es válido? ¿Será satisfacible o será no satisfacible? ¿Qué dicen ustedes? Ok. Lo que sí queda claro es una de esas tres. No puede ser dos de las tres, no puede ser las tres al mismo tiempo. Es una de las tres. ¿Me entienden? Igual que una proposición, o es falso o es verdadero, pero no puede ser falso y verdadero al mismo tiempo. Por lo menos no en computación binaria. En computación cuántica esa es otra historia, ¿no? Ahí sí hay otra situación, pero por ahora estamos en esto. El esquema número 4. ¿Qué me dicen del 4? Pueden responder por el chat. También, no hay problema. ¿Qué dicen del esquema 4? ¿Será cuál de las tres cosas es? ¿Válido, satisfacible o no satisfacible? No satisfacible. Insatisfacible. Correcto, porque toditas son falsas, ¿no es cierto? Bien, demostrar la validez de un esquema es fácil cuando el esquema es pequeño, y eso se da por el dominio. Si el dominio es pequeño, es finito, pero no solamente finito, puede ser finito con 200 proposiciones. Y con 200, pues hay que mirar una por una. Imagínense 200 proposiciones como en el esquema 1. Toditas verdaderas y llegamos a la última y justo la última, la número 200, esa no. Y solo por eso ya el esquema es satisfacible, ya no es válido. Bien, en esquemas proposicionales, si se han dado cuenta, sobre todo con el esquema 3, se utilizan para teoremas. Se utilizan para teoremas. Es decir, al lado izquierdo hay una forma de hacer un cálculo y a la derecha está la forma resumida de hacer el mismo cálculo. Entonces nos interesa la derecha, pero esa fórmula hay que demostrar. ¿Pero qué es lo que hay que demostrar? Hay que demostrar que la fórmula es válida. O sea, que ese esquema es válido. Significa que la fórmula funciona para todos los valores de n. Si solamente probamos algunas cositas, diríamos es satisfacible, pero satisfacible no significa que funcione siempre. Siempre vamos a tener, ¿y qué tal si con este no funciona? Y no es con el último número, puede ser que no funcione con uno del medio, que no funcione entre el primero y en el medio, y para el resto sí. Entonces es un poco complicado. Y en matemáticas tiene que ser exacto. Por eso es que los esquemas que conocemos como fórmulas basadas en una ecuación, esas tienen que ser verdaderas todas. Entonces nos interesa demostrar la validez de ese esquema. Si ven aquí el 1, el 2, el 4, está acá, digamos, ¿no? Ahí está satisfacible, el esquema 2 satisfacible, el esquema 4 está mal eso, ¿no? Porque 2 mayor que 5, eso es falso. Ahí está, dice válido, pero en realidad el esquema 4 es no satisfacible, ¿no? Vamos a arreglar aquí sobre el camino. El esquema 4 es no satisfacible. Y por todas las oraciones, ¿no? Todas son falsas. Bien, pero tenemos un problema con el 3. ¿Cómo puedo decir que es válido el 3 cuando es infinito?
tendría que probar, la primera proposición era verdadera, la segunda también, la tercera, y podemos ir probando, pero no vamos a acabar nunca. Entonces tiene que haber otra forma, ¿no es cierto?, de probar la validez o de demostrar la validez de un esquema. Y en este caso hay varias formas de demostrar la validez. Hay varios métodos. Ustedes en estructuras discretas han estudiado varios métodos de demostración de teoremas. Uno de esos tantos teoremas es uno de esos métodos, no teorema, uno de esos métodos se llama el principio de inducción. Entonces, ¿qué nos dice el principio de inducción? Recuerda, ese es uno de varios métodos, no es el único. Ese es uno. Dice, sea PDN un esquema proposicional, o sea, nos está aclarando que esa es la forma de representar un esquema, igual que la forma de representar una proposición era una letrita, ¿no? P. Sea P una proposición, ¿no? P representa toda una oración, acuérdense. En este caso, PDN, porque en ese esquema que una oración hay una variable. Entonces, volviendo. Sea PDN un esquema proposicional sobre los naturales. Quiere decir que PIC no funciona sobre cualquier conjunto, sino sobre los naturales. ¿Pero qué cosa está en los naturales? La variable de recursión. La variable de inducción se llama acá. Esa es la que está sobre los naturales. Ahora, dice, se puede demostrar que PDN es válido. Esto sirve para la demostración de validez de un esquema si logramos probar dos cositas. ¿Se acuerdan? En el finito había que probar que cada una era verdadera. Ahora dice, con un esquema infinito, usted no va, si su vida no le alcanza para demostrar la validez, porque tiene que probar una por una y como obviamente infinito es eso, infinito. Bien, se puede demostrar que es válido si logramos probar dos cositas nada más, dice. Dos, que P de 1 es verdadero. Ahora, a esto también, todo hay que tratar de entender en matemáticas conceptualmente, no literalmente. O sea, no tienen que aprenderse las cosas de memoria, eso no sirve. El concepto es lo que hay que aprender. ¿Qué significa que P de 1 es verdadero? Hay que probar, acuérdense que un esquema era un conjunto de proposiciones, ¿no es cierto? Probar que P de 1 es verdadero, es decir, agarre la primer proposición de ese conjunto, agarre la primerita, eso es el 1, la primer proposición. Saque la primera y vea si eso es falso o verdadero. Si es verdadero, entonces estamos yendo por buen camino porque hay que probar dos cositas, dicen, no hay que hacer un montón, hay que hacer dos. Saca la primer proposición, no cualquiera, la primera, específicamente la primera. Eso significa ese 1 ahí. Saque la primera proposición. Si es verdadero, siga adelante. Si es falso, olvídese, ya se acabó todo. ¿Se acuerdan? Válido significa que todas son verdaderas. Si agarró la primera y esa era falsa, ¿para qué va a seguir? Ya sabe que no va a ser válido. ¿Podrá ser satisfacible? Ya no importa. Aquí nos interesa la validez de un esquema. Entonces, saque la primera, vea si es falsa, verdadera. Si es falsa, se acabó todo. Y si es verdadero, vamos al paso número 2. Aquí dice, suponiendo que P de n-1. Aquí hay que entender esto también conceptualmente. ¿Qué significa que P de n-1? Y dice suponiendo, hipótesis. Hay un conjunto, ¿no es cierto?, de n proposiciones. De ese conjunto de n proposiciones, saque una. Saque una proposición. Eso significa P de n-1. De ese conjunto de n proposiciones, saque una proposición. Ahora, imagínese que ese esquema, ¿se acuerda? Ese esquema es el conjunto, saco uno, sigue habiendo un conjunto. Ahora dice, suponga que ese esquema es válido. Suponga. Imagínese, quiere decir, ¿no? Por un instante. No está aseverando nada, simplemente, bueno, digo, esto está bien, pero me falta todavía. Voy a suponer que eso está correcto. Partiendo de ahí, hay que probar, aquí dice P de n,
en realidad, como dije, esto hay que entenderlo no literalmente, sino conceptualmente. PDN-1, repito, hay un conjunto de proposiciones. Saque una. Normalmente suele ser la última proposición, pero en general es cualquiera, saque cualquiera. Menos la primera porque al comienzo sacó la primera, ¿no es cierto? Entonces saque una cualquiera que no sea la primera. Puede ser la segunda, la tercera, cualquiera. Imagínese que lo que quedó en esa bolsa, eso es válido. Piense por un instante que es válido. Ahora, hay que probar que ese conjunto más esa otra proposición que sacó también es verdadera. Si logra probar eso, o sea, si probó que la primera era verdadera, suponiendo que el resto es verdadero, y prueba que el último también es verdadero, entonces ha demostrado como conclusión que todas son verdaderas. Y consecuentemente ese esquema es válido. Consecuentemente ese esquema es válido. Insisto harto en esto porque les repito, este mecanismo de demostración, exactamente este que estamos viendo ahorita en la pantalla, ese es el que vamos a aplicar para escribir algoritmos recursivos. Este es el procedimiento en todo caso. Este es el procedimiento a seguir. Seguramente lo tienen de otra forma, ¿no? En su materia, pero bueno, aquí lo estoy haciendo así. Cuando digo de otra manera, en realidad en matemáticas lo tienen ustedes como que suponga que PDN es verdadero y hay que probar PDN más 1, así lo tienen exactamente en la materia que hicieron con Braulio, ¿verdad? Pero al final es lo mismo, conceptualmente llegamos al mismo resultado. El concepto era que de un conjunto de n hay que probar que también es verdadero para uno más todavía, ¿no? Partiendo de n infinito. Pero para que sea aplicable en programación, sigue siendo lo mismo. Llegamos hasta un punto y el siguiente, ¿no? El siguiente es el que hay que probar, da igual. Si llego hasta n-1, el siguiente es n. Conceptualmente es lo mismo. Literalmente no está escrito aquí igualito que como lo han visto ustedes en matemática discreta. Literalmente no es igualito, pero conceptualmente es lo mismo. ¿Ok? Bien, entonces queda claro que el valor de un esquema proposicional puede ser satisfacible, puede ser no satisfacible y finalmente válido. Recuerden, válido, pero todas las proposiciones son verdaderas. Si es así, entonces el esquema es válido, ¿no? Ok. De eso se trata entonces el principio de inducción. Entonces, de este principio a nosotros nos interesa el tema de validez. ¿Por qué? Porque un algoritmo va a estar en tres situaciones. Corre y siempre corre. Cada vez que lo ejecuten, ese algoritmo corre, hace lo que tiene que hacer. Y no hay de otra. Tiene que correr con todo. Pero el algoritmo puede no correr. Uno le pone un valor y hace una cosa que no tiene que hacer. Da el resultado que no debe. Entonces, ese algoritmo no corre. Pero ocurre, y casi siempre los días de examen, ¿no es cierto? Profe, venga por acá, ya está, ya lo hice, ¿no? Y le muestra al profe y no corre. Y ahí es donde dice, pucha, pero hace rato corría. ¿Le suena eso? ¿Familiar? Sí, ¿no? Hace rato corría, llegó el profe y dejó de correr.
eso parece computación cuántica, ¿no? En computación cuántica, el ojo del observador cambia el resultado. El solo mirarlo hace que cambie el resultado. Obviamente eso no es entendible en la física normal, en las cosas regulares, pero en la computación cuántica eso se da. Y hasta ahora nadie ha descubierto por qué se da esa situación, pero de que se da en la computación cuántica. Pero bueno, no estamos haciendo computación cuántica. Entonces, cuando ocurre eso, que el compañero dice, pero hace rato corría y ahorita ya no, entonces ese algoritmo es satisfacible. Quiere decir que hay al menos un dato con el que sí corre bien. Pueden haber dos o corre con 3 datos, pero no corre siempre. Y eso es lo que va a suceder ahora. Su algoritmo va a estar en 3 situaciones. Siempre, corre siempre, no corre nunca, lo que sea que le ponga sale mal. Y lo tercero es que a veces sí, a veces no. Cuando usted lo haga correr, va a funcionar. Cuando se lo muestre al profe, no va a correr, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es escribir algoritmos que corran siempre. No podemos escribir un algoritmo que a veces sí y a veces no. Usted escribe algoritmos que a veces sí y a veces no, entonces te van a contratar a otro a ese que siempre le corre bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que nuestro algoritmo corre? Entonces, para demostrar que nuestro algoritmo corre, y en este caso corre significa que corre siempre. No que con esto funciona, con esto funciona, con esto no funciona, no hay eso, ¿no? O corre o no corre. Entonces, ahora, si seguimos el procedimiento, lo más probable es que corra. Siempre hay una pequeña posibilidad de que algo no funcione, porque en alguna partecita nos podemos equivocar, ¿no? Siempre es dable esa situación. Pero si ustedes siguen el procedimiento, lo más probable es que corra. Si ustedes no siguen el procedimiento, lo más probable es que no corra. Y eso ya lo he visto un montón de veces. Todos los exámenes, tantos exámenes que he tomado, no le corre, miro su algoritmo y no hizo lo que tenía que hacer. Aquí ocurre algo interesante. Por apurarnos a escribir código, eso es por tecleadores, apurarnos a teclear código de memoria, acabamos haciéndolo mal. Nada profesional, y escuchen bien esto, nada que sea profesional funciona a la carrera. Funciona rápido, sí, pero no a las carreras. Todo tiene un procedimiento que se sigue con calma, y cuando uno sigue el procedimiento, como ya dije, lo más probable es que salga bien. Imagínense al médico que lo tiene que charquear a usted, ¿no? Apúrelo al médico, que haga el tajo de una vez y lo saque esa cosa que está fregada ahí adentro y lo costure rapidito. Y después mañana descubre que le dejó las tijeras ahí adentro. Todo por andar haciendo la cosa apurado. Entonces, el médico hace lo que tiene que hacer con calma, no hay para qué andarlo correteando, y va a concluir su trabajo y lo va a dejar bien hecho, con calma. Hay una frase antigua ¿era de Napoleón o era de Hitler? De uno de esos dos bichos era. Le decía a su sastre, ¿no? ¿Se imaginan el sastre de esos bichos? ¿Cómo andaría temblando de miedo, ¿no? Porque si le pelan, le cortan la cabeza, ¿no? Entonces, se dio cuenta, creo que era Hitler, se dio cuenta que su sastre andaba todo temblorino y le sunchaba porque le estaba midiendo el pantalón, lo andaba sunchando con las agujitas con las que hacen esas cosas, porque estaba todo nervioso y quería hacer rápido, ¿no? Porque el otro tenía que ir a la guerra. Entonces le dice Hitler, con calma que estoy apurado. ¿Se dan cuenta? Con calma que estoy apurado.
si el sastre hace su trabajo con calma, o sea, tampoco tan lento, ¿no? Sino con tranquilidad, al ritmo que debe hacerlo, va a terminar su trabajo a tiempo. Si anda todo apurete, todo nervioso, lo va a terminar de sunchar para empezar y no va a poder hacer bien su trabajo y va a tardar más y va a acabar tardando más de lo necesario. ¿Se dan cuenta? Por eso dice con calma que estoy apurado. Si hace con calma su trabajo y hace lo que tiene que hacer, va a acabar estando bien ese uniforme y lo va a terminar rápido, que si anda todo apurético. Y eso funciona igualito en todas las áreas. Si el médico se anda apurando porque tiene otro negocio más importante que hacer después de sacarle plata a usted, sacarle eso que está mal, digamos, ¿no? De usted, entonces, lo más probable es que le deje una venda, que le deje la tijera, que le deje algo ahí adentro, porque está apurado a irse el hombrecito ese, ¿no? La personita esa. Si hace con calma, como tiene que hacer las cosas, va a terminar y todo va a salir. Lo más seguro que todo salga bien. Eso es lo más probable. Y también, como se aplica con los médicos, se aplica con todos. Aplica con todos. Entonces, en la ciudad había un edificio que estaba medio construir, le dieron a un ingeniero que lo termine de construir y lo estaba haciendo apurado, y si hubiera seguido el procedimiento que él sabía que había que hacer, lo más probable es que haya terminado el edificio bien. Lamentablemente lo hizo apurado, no siguió los procedimientos establecidos y se le cayó el edificio encima, no solo de él, sino de otras personas más que estaban trabajando ahí. Entonces, esas son las muestras de cuando no se hace el trabajo como se tiene que hacer. Acaba saliendo mal. O sea, es muy probable que salga. A veces sale bien, a veces sale. No es que salga bien, a veces sale. A veces sale. El problema de este coleguita, porque no solamente era un ingeniero civil, sino también era profesor de la universidad. Yo lo conocí al señor este. Charlé alguna vez con él. De paso fue el que construyó los primeros módulos de la Gabriel y los primeros edificios de esta ciudad. De paso, ¿no? Eso fue lo que descubrí cuando logré charlar con él. El problema, me decían los otros colegas con él, es que al haber tenido tanta experiencia en construir edificios, esa era su experiencia de este colega, lamentablemente ocurrió lo que suele suceder en estos casos. Se saltó el procedimiento y pasó lo que pasó. Lo he visto pasar demasiadas veces también en la carrera. Al final tienen que hacer un proyecto de grado, pero quieren hacerlo todo a la apurada, se ponen a teclear el código. Y no, hay toda una parte que hay que hacer análisis, hay que diseñar. Parece moroso, pero cuando analizan, diseñan y de último se sientan a programar, acaban rápido. Un semestre es suficiente para hacer un proyecto de grado. Pero no, el compañero se cree capo, experto en tecleadera y se pone a teclear. Teclea. Acá, terminó el semestre y no llegó más que hasta la mitad. ¿Por qué no terminó? Porque esa tecleadera se da cuenta más adelante que no sirve y hay que borrar y hay que hacer de nuevo. No sirve, hay que borrar, hacer de nuevo. No sirve, hay que borrar, hay que hacer de nuevo. Y al final pasa un año y no termina y acaba pensando, pucha, mejor hubiera hecho un seminario de grado. Entonces, esos son los compañeros que le dicen hay que hacer seminario de grado porque se tarda harto haciendo un proyecto. Justamente eso. Y si usted le pregunta a ese compañero, ¿usted siguió el procedimiento para hacer un proyecto de grado? ¿Hizo el paso 1, el paso 2, el paso 3, como está escrito por ahí? Le va a decir, no, para mí el paso 1 era teclear, el 2 teclear, el 3 teclear, el 4 teclear, y el último paso, el enésimo paso era escribir. Por eso le salió mal, pues compañero. Menos mal que no estaba haciendo un edificio porque se le hubiera caído encima. Se le hubiera caído encima el edificio.
O si el edificio tenía que entregarse en 6 meses y lo está entregando en 1 año y medio, mal negocio. Es 1 año de sueldos que está pagando, porque el material no va a entrar ni más ni menos, simplemente en sueldos de gente que va a pagar de más. Y ese edificio va a estar costando más caro. Va a ser como edificio para entidad pública, ¿no? Así caro. Entonces, esas recomendaciones. Hay un procedimiento para demostrar que el algoritmo sirve. Y no que a veces sí y a veces no. No, que sirve siempre. Y ese es el que vamos a aprender justo en este momento. Está basado en el principio de inducción completa, por eso se los he repasado, ¿no? Porque es como seguir ese principio de inducción. Ahorita voy a abrir la lección número 2. Enseguida ya lo tengo, ahorita les comparto para continuar con el tema. Ese no era. Este es. Ahora sí. Recursión. Recuerden, es una técnica para escribir algoritmos basado en el principio de inducción completa. Usamos un fundamento matemático como base para escribir algoritmos. Si sirve para demostrar teoremas, también sirve para escribir algoritmos y consecuentemente estamos demostrando, mientras lo escribimos, estamos demostrando que ese algoritmo sirve siempre. Concepto. Se dice que un proceso, recuerden que esto es para hacer algoritmos, ¿no es cierto? Y un algoritmo se expresa en un proceso. Entonces, se dice que un proceso es recursivo si entre las instrucciones que tiene ese proceso hay una que es una llamada a ese mismo proceso. Ahí está el ejemplo. Dice void recursivo, ¿verdad? Este es un proceso recursivo porque tiene 3 instrucciones, pero una de esas es llamar al mismo proceso. Ustedes ya saben que en un proceso podemos llamar a otros. De hecho, este proceso está llamando, lo primero que hace es llamar a un proceso llamado showMessage. Eso es lo primero que hace. Llama a un proceso llamado showMessage y le envía el texto hola. Luego llama a otro proceso llamado recursivo, que en realidad no es otro proceso, sino es este mismo. O sea que, así como puedo llamar a cualquier proceso, también puedo llamar a el mismo proceso que estoy haciendo. Entonces, cuando ocurre esto, se está haciendo una especie de ciclo, porque vean ustedes, cuando entra a recursivo, va a mostrar un mensaje en la pantalla de hola. Cuando le dé OK en ese mensaje, ¿qué hace esto? Vuelve a llamar de nuevo. Miren ustedes, hagan seguimiento a esto. Vuelve a entrar de nuevo. A ver, espérame un rato. Tan, tan, y tan. Entra por acá, ¿no es cierto? Muestra el mensaje y aquí se genera el ciclo. Aquí es donde da las vueltas, ¿no? Va a dar vuelta por aquí y otra vez y otra vez y otra vez. Se genera un ciclo. Va a entrar de nuevo y de nuevo. Ahora, si le hacen un seguimiento a este algoritmo, es infinito. Se va a colgar porque no va a terminar nunca. Como ven, muestra el mensaje de hola
y vuelve a entrar de nuevo al proceso que muestra hola, vuelve a entrar al proceso que muestra hola y así hasta el infinito y más allá. Este algoritmo jamás va a mostrar el mensaje chau y por lo tanto nunca va a llegar al final del proceso. Ahora, pero este es un algoritmo recursivo, solo que por el concepto nada más es recursivo. Tiene una instrucción que hace que llame al mismo proceso. Si se llama a sí mismo, entonces es recursivo. Pero como notarán con este ejemplo, esto no termina nunca, entonces no va a acabar jamás, se va a colgar. En realidad, lo que hacen con un while o un for, un repeat, se cuelga. Aquí no se cuelga nunca. Esto que parece que se va a colgar, en realidad va a abortar. Va a llegar un punto en el que va a abortar el algoritmo. Se aborta el proceso y aborta el programa también. Eso tiene de bueno si quiere. No se cuelga, aborta antes de colgarse. Pero bueno, esa es una falla de la que hay que cuidarnos. No podemos hacer que el algoritmo se convierta en un bucle infinito. Y por eso es que vamos a aplicar el principio de inducción completa. Y por eso es que hay otro concepto que es el proceso recursivo bien definido. El otro era un proceso recursivo mal definido. Se dice que un proceso recursivo está bien definido si cumple básicamente dos cositas, algo llamado caso base y algo llamado caso general. El caso base dice de que existe al menos en el algoritmo, en el proceso, hay al menos una situación en la que la llamada recursiva no se hace. Eso no lo cumple este algoritmo. ¿Hay un caso en el que no se haga la llamada recursiva? No, siempre se hace. Así como está, siempre se ejecuta. O sea que este no tiene caso base. ¿Me están escuchando, no? Este algoritmo se cuelga porque no tiene caso base. Digo, me están escuchando porque ese es el primer error en el examen. Como dije, ¿no? Por andar de apuretis, no hacen el caso base y lo más seguro es que se le va a colgar. Con calma, compañeros, vamos a llegar a eso. Este concepto nos dice que un algoritmo tiene que tener un caso base, tiene que tener al menos una situación. Pueden haber dos, tres o más, pero al menos una donde no se haga la llamada recursiva. Tiene que tener esa cosa. Este concepto nos dice qué debe cumplir, pero no nos dice cómo, que es justamente lo que está preguntando el compañero. El concepto nos dice qué, pero no nos dice cómo. Ahora, asimismo, el caso general. En el caso general es cuando sí se hace la llamada recursiva. O sea, si se llega a hacer, acuérdense que un algoritmo, un proceso recursivo bien definido tiene que tener caso base y tiene que tener caso general. Tiene que tener esas dos partes. En la parte del caso general dice, cuando se haga la llamada recursiva, dice, esa llamada se tiene que hacer de manera que se aproxime al caso base. El caso general tiene que hacerse de forma que se aproxime al caso base. Una vez más dice qué tiene que suceder, pero no dice cómo. Entonces, el concepto de proceso recursivo bien definido, bien hecho, nos dice qué debe pasar, pero no nos dice cómo. Y ahí es donde metemos nosotros al principio de inducción. El principio de inducción es el que nos va a decir cómo. Aquí donde dice el caso base, debe haber al menos una situación en la que la llamada recursiva no se haga. El principio de inducción en el inciso I nos dice cómo vamos a hacer esa parte. Aquí en el caso general dice, cuando se haga la llamada recursiva, ¿cómo se debe hacer? El inciso II o doble I de PIC nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces, vamos a aplicar el principio de inducción al concepto de proceso recursivo bien definido. Entonces, se dice que un proceso recursivo está bien definido si cumple ¿qué? Otra vez, caso base y caso general. A ver, el caso base nos dice qué debe pasar.
Ahora el PIC nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Aquí dice, PIC, ¿qué nos dice? Dice, debe resolver, el caso base debe resolver el problema para el primer valor del dominio de la variable de recursión. O sea que hay una variable de recursión. Así como hay una variable de inducción en PIC, aquí hay una variable de recursión. Y solo tenemos que resolver el problema para el primer valor, no para cualquiera, para el primero. ¿Quién nos dice que es el primero? PIC. PIC habla del primero, ¿no es cierto? Para el primero. Ahora, en el caso general, dice, una vez donde dice el qué, ahora PIC nos dice cómo. Ahora, en el caso general nosotros tenemos que hacer es, suponga, ¿se acuerdan eso de hipótesis, no? Suponga que ya hay un proceso que hace lo mismo que quiere hacer. A usted le dan, haga un algoritmo para tal cosa. Ahora, imagínese mentalmente, piense, hay un proceso que hace eso mismo. Como cuando daban examen de Progra 1, ¿no? El profe le hacía la pregunta en el laboratorio y usted sacaba su flacito con 500 algoritmos y usted decía, ojalá esté entre esos 500 el que pregunta el profe, ¿no? Ahora, en la teoría le dice, hágalo, compañero. Imagínese, no saque el flash con 500 algoritmos, ¿no? Imagínese que ya hay un algoritmo que hace exactamente lo mismo que le están pidiendo que haga. Imagíneselo. ¿Ya? Ahorita, cierren los ojos y piensen, me han dado un algoritmo que hacer y yo me tengo que pensar, ya está hecho. Esa es la belleza de esta técnica. Imagínense que ya está hecho ese algoritmo. Pero, hay un pero aquí, ¿no? Ese algoritmo funciona para un dato menos. No lo hace todo, casi todo. Hace para uno menos. Pero igual, digamos, ya que el algoritmo me lo haga casi todo, ya pues me queda una cosita por finalizar. Entonces, llame a ese algoritmo, dice, llámelo. Él le va a resolver casi todo menos uno. Y luego usted complete lo que falta. Ese datito que falta por procesar, hágalo usted manualmente. Y ya está resuelto su problema. Eso es aplicando el PIC al proceso recursivo. Pero tiene que tener dos partes. Cuando se saltan una y se saltan uno, no sé cómo, como dije antes, hay todo para hacer bien las cosas, pero siempre hay un compañero, bueno, más de un compañero que se esfuerza en hacerlo mal. Igual, ¿no? Se ha sabido de dentistas que por no seguir el procedimiento se le murió y todo. Después dice uno, ¿cómo puede ser que por una sacada de muela se muera la gente? Y se muere. Y los parientes lo demandan al médico. Ya les he dicho, no sigan el procedimiento, alguien puede morir con eso. Le ha pasado en este pueblo a un colega, muy buena gente, se le cayó el edificio encima. Ha pasado con hartos dentistas, ojalá hubiera sido uno. En construcción he sabido solo de un caso en toda mi vida, pero de dentista harto he escuchado. Hace 2 años fue la última vez que escuché que la doñita se murió. Y vean ustedes la historia de la doñita. Ella había ido a una posta sanitaria que da el servicio de dentista y le dijeron que no le podían hacer, que tenían que hacer varias... le contaron el procedimiento que tenían que seguir, pero a la doñita le dolía. Se fue a otro, le dijo lo mismo. Se fue a otro dentista, le dijo lo mismo, pero ella estaba apurada. Hasta que pilló uno que le dio el gusto. No siguió el procedimiento y la doñita se murió. Y la doñita se murió. Como dije, hay un procedimiento, lo seguimos y lo más seguro es que salga bien. Y si por si acaso sale mal, hay que ver de quién es la culpa. En este caso, una parte de la culpa era del médico porque él tenía que seguir el procedimiento y no lo siguió. La otra parte era de la doñita que estaba apurada. Ella era diabética, por un lado, significa que su herida no iba a sanar rápido, iba a sangrar harto, y por otro lado,
la doñita no le dijo al médico que tenía, ¿cómo le llaman? Alergia, y eso también para ustedes. Algunos de nosotros tenemos alergia. Por eso es que el médico siempre pregunta antes de inyectarnos lidocaína y todas esas caínas por ahí. O incluso para inyectarle algunos antibióticos. Si usted es alérgico y le inyectan, es muy probable que se vaya a morir, ¿no? No es que se va a enfermar, se va a morir. Eso le pasó a la doñita esta, se murió porque era alérgica y no le dijo al médico. Ahora, el médico, aunque el paciente puede que nunca haya ido antes, entonces no sabe. Uno no sabe. Estoy seguro que muchos de ustedes no saben si son alérgicos a un tipo de caínas o alérgico de repente a algún antibiótico. No lo saben porque nunca les ha tocado que le den. Por eso hay un procedimiento. El médico, cuando no sabe, tiene que pincharle en el brazo una gotita o menos y esperar unos 5 minutos para ver si hay alguna reacción. Si hay, entonces le va a decir, él va a tener que buscar otra forma de hacer la cosa. ¿Me entiende? Ese es el procedimiento. Pero cuando uno es apurete, nah, casi nadie le pasa esas cosas. Y justo le pasó que la doñita sí era alérgica. Y ya no le dio tiempo de... Y peor todavía, como estaba tan apurete, la despachó, no esperó a veces el procedimiento dice tiene que esperar después de la operación un ratito para ver si hay alguna reacción y poder atenderlo a tiempo. No, la doñita estaba apurada de irse a su casa. En su casa fue y se murió. Y ahí ya no había tiempo. Entonces, en la vida real, todo lo profesional tiene un procedimiento a seguir. Lo seguimos, lo más seguro es que salga bien. Parece largo, a veces parece, no, pucha, son tantas cosas, pero les diré, en la realidad no es tan largo. Cuando les toque hacer su proyecto de grado, si ustedes siguen el procedimiento, en un semestre lo van a terminar. Dedíquense a teclear código, en 2 años no lo van a terminar, se los aseguro. Entonces, mi trabajo es decirles cuál es el procedimiento. O sea, el profesor que le enseñó medicina a ese médico, a esos médicos, porque fueron más de uno los que mataron a su paciente, lo enseñaron bien. Ahora que el sujeto no lo siga, ya es asunto personalísimo de él y del cliente, ¿no? Bueno, aquí está el procedimiento. Son 5 pasos que hay que seguir. Al principio los van a ir anotando. Paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Paso 0, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Ya al finalizar ya no tienen que anotarlo. Ya su cerebro solito va a funcionar siguiendo el procedimiento. Sáltense el procedimiento, lo más seguro es que salga mal. Por eso en el examen le digo, primero pruebe con estos datos. Son ciertos datos que ya yo tengo idea con los que podría fallar. Y luego veo el código y ahí me doy cuenta, ¿no? Cuando se saltan, ahí me doy cuenta que se han saltado los pasos. Claro, en el examen uno está apureti, pero ya les he dicho, si ustedes siguen el procedimiento, por muy apureti que estén, van a acabar más rápido que cuando no lo siguen el procedimiento. Siempre pasa. Siguen el procedimiento, parece largo, pero al final el procedimiento les asegura el éxito. Ahora, ¿cuál es este procedimiento? Paso 0. Y se llama paso 0 por una razón. Esto lo aprendieron desde introducción y siguieron insistiéndole los profesores de programación 1. Y le llamo paso 0 porque esto lo tiene que hacer sí o sí, no importa si el algoritmo es o no es recursivo. Ya sea que lo vayan a hacer recursivo o no, el paso 0 lo van a seguir. Por eso se llama paso 0. ¿En qué consiste? Determinar las entradas y salidas del algoritmo. Eso es lo primero que tiene que determinar. Y siempre uno comienza por la salida, ¿no es cierto? ¿Qué debe entregar como resultado el algoritmo? Y sabiendo qué va a entregar, qué necesitan, qué datos necesitan para generar esa salida. Es lo primero que tienen que determinar.
Y como ya estamos en tercer semestre, la entrada son los parámetros de entrada. ¿Qué datos necesitamos? ¿Qué parámetros? Y la salida es el resultado de la función o si va a ser entrada y salida, cuál variable va a ser de entrada-salida, ¿no? Por referencia. Ese es el primer paso. Determinar las entradas y la salida del algoritmo. Paso 0. Una vez que hayan hecho eso no importa si va a ser recursivo o no, eso siempre lo tienen que hacer. Luego, paso 1, hay que identificar la variable de recursión. Esto ya es de la técnica. Ahora uno dice, ¿y cómo cuernos yo sé cuál es la variable de recursión? Entonces, vamos con esta prehistoria. Primero, ¿cuándo vamos a necesitar hacer algoritmos recursivos? No siempre, no siempre. Si quiero hacer un algoritmo para intercambiar dos datos o una cosa así, que es de hacer unas cuantas cositas y ya, no necesito hacer recursivo. ¿Cuándo? Yo necesito escribir un algoritmo recursivo cuando el algoritmo va a procesar un conjunto de datos. ¿Están escuchando? Si el algoritmo tiene que procesar un conjunto de datos, entonces puede ser que se haga recursivo. Si no va a procesar un conjunto de datos, no necesita ser recursivo. Esa es la entrada, ¿no? La entrada de la idea me refiero, no la entrada del paso 0. Entonces, vean primero, si hay un problema donde hay que procesar un conjunto de datos, entonces entonces puede que lo haga recursivo. Si la solución es fácil, no necesitan hacerlo recursivo. Es cuando está medio feíta la solución o el problema, ahí es cuando le metemos esto de recursión. Bien, ahora, ¿eso qué tiene que ver con la variable? Dijimos, si el algoritmo va a procesar un conjunto de datos, entonces es posible que se haga recursivo. La variable de recursión es aquella variable que representa la cantidad de datos que el algoritmo va a procesar. ¿Entienden? La variable de recursión es esa variable en su algoritmo que de alguna forma le está indicando la cantidad de datos que ese algoritmo va a procesar. Esa es su variable de recursión. No le puede decir va a ser n, porque a veces n, a veces es i, a veces j. Por último, es la variable que usted quiera. Por eso importa la parte conceptual, no lo literal. Ahora, una forma de verlo es, miren, por ejemplo, si usted tiene que hacer un for i de 1 to n, la mayoría de los algoritmos son así, ¿no? For i de 1 to n, esa n es la variable de recursión porque esa es la que dice cuántas vueltas tiene que hacer. En cada vuelta del for está procesando un dato, ¿no es cierto? Y n representa la cantidad de datos que va a procesar. Esa partecita conceptual es así de facilita y así de fácil se la olvidan también. O sea, se los recuerdo ahorita para que luego no digan que el profe nunca les dijo. Ahora, esa condenada variablecita que es conceptual, a veces viene en el parámetro y a veces no. No siempre viene en el parámetro. Por eso digo ahí explícito e implícito. Explícito quiere decir que está ahí en el parámetro. Exactamente ahí en el parámetro. Otras veces, a partir de los datos del parámetro, uno puede calcular esa variable. O sea, es una variable que va a tener un valor, pero previo a hacer un cálculo, pero de todas maneras están los parámetros de entrada. Entonces va a venir explícito y va a venir implícito, de una de las dos maneras. Cuando viene explícito es más fácil, ¿no? Por supuesto. Cuando viene implícito hay que pensar un poquito más nada más. Pero nuestro primer trabajo, por eso es paso 1, hay que identificar cuál es la variable de recursión. El siguiente paso. Una vez que se sabe cuál es la variable de recursión, el siguiente paso es determinar el dominio de esa variable. ¿Se acuerdan que el dominio era importante, no es cierto? Es parte de PIC el dominio. Entonces hay que determinar el dominio de esa variable. Y la forma de determinarlo es, aquí está una formulita que yo planteo. Dice, el dominio, digamos que n es la variable de recursión, entonces el dominio de n se calcula como la intersección de dos dominios.
el dominio de esa misma variable por el tipo de dato. Todas las variables en programación están asociadas a un tipo de dato, ¿no es cierto? Bien. Entonces, el dominio viene por el tipo de dato en intersección con el dominio de la misma variable en el contexto del problema. Haciendo la intersección, el resultado de eso me va a dar el dominio de la variable que yo tengo que usar. El dominio de la variable es la intersección del dominio por el tipo de dato con el dominio de esa misma variable en el contexto del problema. Paso 2. Una vez determinado el dominio de la variable de recursión, vámonos al paso 3, y ahí hay que escribir el caso base. ¿Se acuerdan? El caso base hay que resolver el problema ¿para quién? Para el primer valor del dominio de la variable de recursión. O sea que, por eso el paso 2 yo tengo que calcular el dominio de ese dominio. Para su tranquilidad, no nos interesa el dominio entero. Nos interesa del dominio, los primeros valores nos interesan. El primer, el segundo, el tercero, hasta ahí nos interesa. El resto ya no nos interesa. Lo que pasa es que en la parte derecha del dominio, ahí es donde se pone un poquito raro, un poquito complejo, pero para su tranquilidad, esa parte no nos interesa. Nos interesa el inicio del dominio de la variable de recursión. Particularmente el primero, porque no es con cualquier valor, es con el primero, no es con el segundo, no es con el tercero, no es con el que se me ocurra, es con el primero. Lo vamos a resaltar esto, primero, ¿no? Y ya les adelanto, la mayor parte de las veces cuando usted dice que le corre y viene el profe y no corre, ahí está el problema. Se saltaron el caso base. En vez de hacer con el primero, hicieron con el segundo, con el tercero, se lo saltaron al primero. Y el profe trae justo el ejemplo que tiene que ver donde tiene que ver el primero. Y por eso ya no corre. Y por eso no corre. Terminado de resolver el problema para el primer caso, o sea, hay que escribir el algoritmo concreto, solo para ese valor. Eso es lo que hay que hacer en ese punto. Resolver el problema, escribir el código que resuelva solo para cuando el conjunto de datos tenga un solo dato nada más. Solo para ese caso. Luego vamos al caso general. Aquí es donde suponemos y hay un proceso que lo hace todo menos uno. En este caso dice, debemos suponer que hace todo menos el último. Quiere decir, procesa. ¿Recuerdan? Vamos a trabajar con algoritmos que procesan n datos, ¿verdad? Un conjunto de n datos. Entonces vamos a suponer que el algoritmo procesa todos los datos menos el último. Ese conjunto de datos hay un primero, segundo y hay un último dato. En programación no hay infinito. Todo es finito. La cantidad de datos es finita. Puede ser 2 millones, pero sigue siendo finito. Entonces, en el caso general, vamos a suponer que ya hay un proceso que lo va a procesar todo menos el último dato. En realidad es menos uno cualquiera. Las recomendaciones pueden ser menos el último o menos el primero. Uno de los dos. Menos. Entonces, vamos a llamar a ese proceso que se supone que lo procesa todo excepto uno, y luego nosotros tenemos que encargarnos de procesar el dato que falta, ya sea el último o ya sea el primero. Casi siempre es el último, pero a veces se puede también con el primero. Y bueno, y esos son los 5 pasos que hay que seguir. Para tener un poquito más claro, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo, ahorita lo voy a hacer aquí nada más y ya después ustedes lo hacen. Recuerden que todito esto que les estoy mostrando está, en este caso está en la lección 2 en la plataforma. Ahorita no le estoy mostrando en computadora porque seguramente están viéndolo desde un celular y todo. La idea es que ustedes después lo puedan probar. A ver, hay que escribir un algoritmo para calcular la potencia de x elevado a la n. ¿Ya? X elevado a la n. Eso es
lo que queremos hacer, ¿de acuerdo? Calcular x elevado a la n. Entonces, ¿cómo podemos hacer un algoritmo para calcular x elevado a la n? Es fácil, ¿no? Puedo hacer un for i de 1 to n, y dentro de ese for pongo x igual a x, p igual a p por x. Esa es la manera normal de hacerlo. Se llama esa forma de hacer se llama iterativo, el procedimiento iterativo. Ahora hay que hacer un procedimiento recursivo, ¿no? Hay que hacer un procedimiento recursivo. Ahorita vamos a... Ahí está. Aquí lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan? Hay que hacer un algoritmo ¿para qué? Para calcular x elevado a la n, dijimos, ¿no es cierto? Por ejemplo, x, ¿no? 2 elevado a la cuarta. Eso se va a calcular ¿de qué manera? Como 2 por 2 por 2 por 2, y ahí está el 2 4 veces, ¿no es cierto? Ahí está el 2 4 veces. Entonces, el paso 0 tengo que identificar entradas y salidas para comenzar, ¿no? ¿Qué tengo que calcular? La potencia. Ese es un resultado. Entonces, paso 0, entradas y salidas. ¿Qué necesito para calcular? Necesito x y necesito n. X es un número real y n es un número natural. X es la base, n es el exponente, ¿no es cierto? La base y el exponente. Esas son mis entradas. Y mi salida es la potencia, ¿no? X elevado a la n. Y ese resultado, como x es la base, x por x por x, va a ser un número real. Ese es el paso 0. Ya con el paso 0, ya puedo empezar a escribir el algoritmo. Ya con el paso 0. Aquí a la derecha lo voy a ir haciendo. Fíjense, ya tengo el paso 0. ¿Qué necesito del paso 0? Para empezar, esto es una función. Ya tengo el resultado, entonces aquí debo ir escribiendo float. La función se va a llamar potencia. Y aquí vienen los parámetros de entrada. Float x. Y es un número real, el x, ¿no es cierto? Y n es un número natural, entonces aquí puede ser un número natural by n. ¿Listo? Como esta es una función, obviamente tengo que tener una variable del mismo tipo de la función. Entonces, float p, y al terminar el algoritmo, tengo que retornar lo que calcule en la variable p. Si ustedes lo piensan, no importa si este algoritmo es recursivo o no es recursivo. Miren ahí, no dice que es recursivo. Eso lo van a escribir igualito si están haciendo esto iterativo o recursivo. Por eso se llama paso 0. Paso 1. Tengo que identificar la variable de recursión. Entonces, miro por acá. Mirando por acá. Tengo que hacer 2 por 2 por 2 4 veces. No va a procesar 4 datos. El mismo dato lo va a procesar 4 veces. Es el equivalente, ¿no? Entonces, la variable de recursión es el exponente. Es el que me dice cuántas veces tengo que multiplicar la base.
O sea, hay una cantidad involucrada. Esa cantidad está dada por n. Entonces, en el paso 1, la variable de recursión será n. N es el exponente, ¿no? N es el exponente, que es el que dice cuántas veces se va a multiplicar la base. Esa es mi variable de recursión y ya la tengo identificada. Es explícita porque viene entre los parámetros de mi función, está viniendo esa variable. Vámonos ahora al paso número 2. El paso 1 no tiene consecuencias en el código todavía. En el paso 2 debo determinar el dominio de esa variable, que ahorita se llama n. No siempre se llama n, a veces se llama m de mamá, otra vez se podría llamarse p, o por último, ¿qué tal si usted no quiso ponerle x y n y le puso x y a? O a y b, digamos, a elevado a la b. ¿Me entiende? Por eso es que hay que ver cuál es la variable. Eso es análisis observativo, nada más. Ahora, dominio. El dominio, recuerden que es la intersección de dos dominios. Esta variable n ya tiene un dominio por el tipo de dato. Está aquí clarito. ¿Cuál es su tipo de dato? Byte. Entonces, es el dominio de n por el tipo de dato en intersección con el dominio de la misma variable en el contexto del problema. Ahora, de acuerdo al tipo de dato es byte. Entonces, el dominio, recuerden, es el conjunto de valores. Byte, el conjunto de valores va desde 0 a 200, es un intervalo, ¿no? De 0 a 255. Esos son los valores que puede tomar n. A n nadie le puede poner -5, -2 o 300. Si le mandan esos valores, cualquier cosa va a pasar. Entonces, esa variable solo admite valores entre 0 y 255. Ese es el dominio de n por el tipo de dato. Ahora, en el contexto del problema, aquí estamos hablando de x a la n, x a la n en general. Entonces, n en el contexto del problema corresponde a los números naturales. Este es el contexto del problema en general, ¿no? Calcular algo elevado a la algo. Entonces, en el contexto del problema, su dominio son los números naturales, ¿de acuerdo? Ahora, esos números naturales van desde 0 hasta el infinito. Recuerden que esto es ya la parte de matemática. Esto no es de programación. Ahora, haciendo la intersección, voy a tener otro conjunto y en este caso se absorbe en el primero. La mayor parte de las veces ocurre esto, pero no siempre. Aquí tienen que tener cuidado. Como dije, con calma, que estoy apurado. Entonces, si esto lo hago con calmita, no me puede ir mal. Empiezo a hacerlo a Puretti y lo más seguro es que me salga mal. Bien, una vez que he determinado el dominio en el paso 2, de ese dominio me interesa este dominio, este en particular. Es decir, el primer valor del dominio de la variable de recursión. Ese es el que me interesa. Con ese voy a ir ya al paso número 3. ¿Qué dice el paso 3? Resolver el problema para el primer valor del dominio de la variable de recursión. Entonces yo aquí digo, a ver, mi variable se llama n, el primer valor es 0. Entonces, para cuando n valga 0, yo tengo que resolver el problema. Entonces, ¿cómo es 2 elevado a la 0? O 3 elevado a la 0, o 10 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0, hay un teorema, ¿no es cierto? Dice, cualquier número x elevado a la 0 es 1. Este es el axioma de orden, así le decía, ¿no? En matemática discreta, el axioma de orden.
x elevado a la 0, cualquier número elevado a la 0 es 1. Punto. Ya está. Ahora, ¿cómo lo traduzco esto a código? Para empezar, todo algoritmo tiene que tener dos partes, ¿no es cierto? Caso base, caso general. ¿Cómo separo código en dos pedazos? Usando una estructura alternativa. Así separo un código en dos pedazos. Entonces aquí se utiliza una estructura alternativa, pero para toda estructura alternativa yo tengo que poner una condición. ¿Cuál será? Y aquí es donde viene esto de acá. Para el primer valor del dominio. Entonces eso está facilito, digo aquí. Si n es igual a 0, esto es el caso base. Si se cumple eso, que n sea 0, entonces ya tengo aquí la respuesta. O sea, la variable p le voy a poner 1. Listo. Fíjense, hace eso y retorna p, o sea, va a retornar 1. Puede ser 2 a la 0, 10 a la 0, 500 a la 0, 500.237 elevado a la 0. Igual el resultado va a ser 1. Punto. Se acabó. Ya está. Ahora viene el paso número 4. Eso sería aquí con un else. Y esta es la parte del caso general. ¿Qué nos dice la teoría? Dice, suponga que ya hay una función que hace con uno menos. Suponga que ya hay una función que hace con uno menos. Para tenerlo claro, ¿cómo hago esa suposición? Voy a ponerme como ejemplo n igual a 5. Aquí se trabaja con la variable de recursión. Y voy a suponer x igual a 2, que eso es la más fácil. Entonces, quiero calcular 2 elevado a la 5, ¿no es cierto? Quiero calcular eso. ¿Cómo lo hago? Aplicando pi. Dice aquí, suponga que ya hay una función que hace lo mismo que quiere hacer, pero con uno menos. Ese 1 se refiere a la variable de recursión. Yo necesito calcular 2 a la 5. Entonces me voy a imaginar que ya existe un algoritmo que me calcula 2 a la 4. O sea, 1 menos. Aquí es 2 a la 5. 5 veces tiene que multiplicar el 2. Voy a imaginarme que ya multiplica 4 veces. El cómo lo hace no me interesa. Lo que me interesa es, de ahí viene la palabra suponga que. Si usted está empezando a querer, ¿y cómo será que lo hace? ¿Lo hará bien? ¿Lo hará mal? Le va a dar dolor de cabeza, compañero. La técnica dice, no piense mucho. Piense, pero no. Aquí es donde está lo raro. Donde tienen que pensar es en el paso 0, paso 1, paso 2, y se les ocurre que no quieren pensar ahí. Aquí es donde digo, no piensen mucho, y aquí es donde piensan harto, y pierden el tiempo en eso. Entonces, ¿cómo es esto? Yo me imagino, y le voy a poner un ejemplo, 2 a la cuarta. Yo me voy a imaginar que ya hay una función que me hace el trabajito. Y, a ver, 2 a la quinta, recuerden que es 2 por 2, por 2, por 2, por 2, ¿no es cierto? 5 veces. Pero, en este asunto, yo me voy a imaginar que ya hay un algoritmo que hace esto uno menos, o sea, que hace estas multiplicaciones hasta aquí. ¿Me entienden? ¿Y cómo las hace? Esa es la parte en que yo me tengo que olvidar. Ya hay un algoritmo que hace ese trabajo, ese 2 por 2 por 2 y por 2, y me va a dar el resultado. En este caso es 16. Entonces, como yo tengo que calcular 2 a la quinta, este trabajito lo va a hacer algo llamado hipótesis. O sea, voy a llamar a esa función que me va a dar ese resultado. En este ejemplo me va a dar 16. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Cómo? Miren acá.
En código lo voy a escribir esto que está escrito acá. Tengo esta variable, voy a llamar a esa función, se llama potencia, y quiero que me calcule x, pero no a la n. La regla, y hay una función que hace lo mismo que quiero hacer, pero lo hace con 1 menos. Yo no le puedo decir, hacerme el vivo, es decir, calcular de menos a la n. No, no va a funcionar. Hay una regla estricta en eso. Suponga que ya hay un proceso que hace lo que usted quiere hacer, y la regla es, lo hace con 1 menos. Lo hace con 1 menos. Yo quiero calcular 2 a la 5, este calcula 2 a la 4. En general, debo calcular x a la n, este calcula x a la n menos 1. Listo, ya está. ¿Cómo lo hace? Usted no se preocupe. Él dice que sabe hacerlo y listo, pues hagamos que corra. ¿Me entiende? Me imagino que me están dando el 2 y el 5 por acá, entonces él me va a hacer 2 a la 4. Supongo, me imagino que ya hay un proceso que hace, en este caso una función que hace el trabajo y lo uso esa función. La llamo a la función. Haga usted su trabajo que se supone que hace. Listo, ya está. La hipótesis me va a dar este resultado con este ejemplo. ¿Qué me falta para tener el resultado final? ¿Se dan cuenta? En este caso, lo único que me falta es hacer esta operación, ¿no es cierto? Multiplicar ese resultado por ese dato. Entonces acá hago eso. Voy a multiplicar el resultado que tengo de esa función por, no le van a poner 2, ¿no? La base. Si la hipótesis hizo todas estas multiplicaciones y después de eso hacemos esta multiplicación, entonces ya está el resultado, ¿no es cierto? Con eso obtenemos el resultado y vamos a entregar el resultado. Y ya está. Fíjense, escribir esta clase de algoritmo es pensar de otra forma. Y para eso está este procedimiento. Lo hago aquí en papel y esa idea la traduzco a código. Fíjense, estoy escribiendo en el código tal como estoy escribiendo en papel. Claro que en papel lo hago con un ejemplo. Y aquí ya lo hago en genérico. Ahora voy a probar este algoritmo. Ya lo probé aquí con 5. Lo voy a probar con 2 elevado a la 10. ¿De acuerdo? Entonces vean, aquí en X llega el 2 y en N llega 10, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué hace el algoritmo? Verifica, ¿10 es igual a 0? Obviamente que no. Como no, se va a saltar al else. En el else, ¿qué hace? Va a llamar a la función que calcule 2 a la 9. Entonces, esa función me va a calcular 2 a la 9. 2 a la 9 es 512, ¿no es cierto? Todo mundo sabe eso, ¿verdad? 2 a la 9 es 512. Bien, aquí a mí no me interesa cómo lo hace. Él dice que lo hace, entonces lo hace. Como cuando uno va y compra una hamburguesa, ¿no? A la esquina. Quiere una hamburguesa con papa, sin papa, con ensalada, sin ensalada, uno lo define, ¿no? Pero usted no le está diciendo, a ver, ¿y cómo será que lo prepara? A ver, para empezar no va a ver cómo lo prepara la hamburguesa. Cómo la cocina sí, pero no cómo la prepara. Eso lo hace Fridosa, ¿no? Allá en su fábrica. O sea, no, uno no va hasta la fábrica a ver cómo lo prepara. No, se supone que está bien. Uno asume, ¿no es cierto? Uno dice, pucha, ¿de dónde? Ah, de eso. Ah, bueno, es una empresa que se dedica a hacer eso y se supone que lo hace bien. Entonces llamamos a Fridosa, nos da la hamburguesita y ahora nos toca a nosotros hacer la última parte, ponerlo en el sartén. Y después del sartén al pan. Y ya está listo, ¿no es cierto? Entonces, no es que va a ir hasta Sofía a ir a la fábrica, ir a donde hacen la hamburguesa. Si va pensando por ahí, vaya, ¿y de dónde vino la carne? Después se va a ir al matadero para ver cómo matan a la vaca. Después del matadero se va a querer ir a la granja, no es la granja, ¿no? Se va a ir a donde están criando a las vacas. Después o sea, no va a terminar nunca, compañero, si quiere averiguar cómo se hace cada cosa. Por eso se dice hipótesis. Suponga que hay una función que hace lo mismo. Y cuando se dice que hace lo mismo, tiene los mismos parámetros. ¿Qué quiero hacer? Calcular la potencia. ¿Qué me estoy imaginando? Que hay una función que calcula potencia. ¿Me entienden? Que hace lo mismo que quiero hacer.
solo que lo hace con uno menos, nada más. Entonces, por eso es que yo no le puedo decir hágalo x a la n, no, 1 menos, n menos 1. Si a mí me dan 10, él hace 9. Por eso el ejemplo, yo quiero 2 a la 10, la hipótesis me va a devolver 512 porque eso es 2 a la 9. ¿Cómo lo calcula? No estoy aquí para preguntarme eso. Es hipótesis. Y hay eso que lo hace, entonces lo ocupo. Y listo, ya está. Ya me calculó. Ahora, ese 512 se va a multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Y eso me va a dar 1024. Y va a retornar 1024. ¿Está correcto? Todos sabemos que 2 a la 10 es 1024. Y ahí está el resultado. Estoy demostrando el resultado por PIC también, ¿no? Usando PIC. He construido el algoritmo usando el principio de inducción y he demostrado que el algoritmo corre usando el principio de inducción. ¿Ok? Esos son los 5 pasos a seguir y hay que seguirlos. Y si lo siguen, lo más probable es que salga bien. ¿Ok? Aquí falta una partecita en la función potencia que es la precondición. No la he puesto aquí, por ahora, digamos, ¿no? Pero porque esa la ponen igual si es recursivo o no. Pero por ahora lo dejaremos acá. ¿Listo? Bien, ya hemos visto cuál es el procedimiento y hemos visto ahora un ejemplo de cómo se aplica el procedimiento para escribir un algoritmo recursivo. Entonces, eso es toda la base teórica. De aquí en adelante solo hay que seguir el procedimiento y empezar a hacer ejercicio, ejercicio, ejercicio. Tenemos 5 semanas para hacer puro ejercicio de programación con solo esa técnica. Dicho eso, a partir de hoy, hasta que terminemos este tema, para ustedes no existe while, no existe for, no existe repeat. ¿Me entienden? Así va a ser más fácil la cosa. Borren de su memoria el while, el for, el repeat. No existe para ustedes esa estructura de control repetitiva. No hay. Ahora, desde ahí, ¿cómo resuelven? ¿No es cierto? Es con esta técnica nada más. Esta parte también está, creo, ¿no? En la lección. No está en la diapositiva, pero está en la lección. Y de hecho, este es el resultado, ¿no? Es esto mismo, n igual a 0, P1, else y esto de acá. Ah, no, este es otro. Esta es otra solución. Ustedes ya saben, ¿no? Para un problema hay un montón de soluciones. Esa otra, por ahorita, vamos a ver esa solución más adelante. Está de aquí a 2 semanas que vamos a ver esa otra solución. Por ahorita, con esta nos quedamos. Bueno, aquí quedamos el día de hoy. No se olviden las lecciones estas, todo lo que está en la diapositiva ya está en la plataforma. El cronograma ya está en la plataforma. El plan de estudios, perdón, no es el plan de estudios, ¿no? El programa analítico ya está en la plataforma también, para que lo vayan revisando. Y el programa, ese es el plan de estudios, el cronograma, ahí cada día de clases, qué lecciones vamos a avanzar, eso también está ahí en el cronograma para por si se falta, ya sabe qué debería buscar. El resto, lo que no está en la plataforma son los ejercicios que vamos a ir resolviendo, los que vamos a ir haciendo el martes en el aula y los jueves en el laboratorio. Bien, sáquenle un screenshot si quieren y luego lo prueban, ¿no? En su máquina. Elizabeth, ¿qué dice? Disculpe, ingeniero, en el paso número 0 declaró X como número real. Entonces, ¿esta funciona para números negativos o números con decimales? Sí, la base. La base es para números reales. El exponente es para números naturales. El teorema de cálculo está hecho en base a un exponente positivo, por eso es números naturales. Cuando el exponente es negativo, en realidad es 1 sobre 2 elevado a la 4, ¿no es cierto? Ahí es
igual es multiplicar, pero 1 dividido entre el resultado. Eso es cuando el exponente es negativo. Por eso es que no estamos usando la fórmula de números negativos. Y para números reales es más complicado todavía, ¿no? No es de otra manera. Esta función es para que la base puede ser cualquier número real, positivo o negativo, pero el exponente sí es un número natural. El Ok. exponente, o sea, no se confundan el exponente con la base, ¿ok? Perfecto, bueno, quedamos aquí entonces, jóvenes, nos vemos el día martes todavía por Zoom, y ya el jueves nos vemos ya face to face, como dicen, ¿no? Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Nos ingeniero. vemos, ¡Luego! chao, chao.